ir a Primera de Reyes capítulo 18 y ahí vamos a estar tocando un tema que siempre ha sido de bendición en mi vida y que creo que también lo será en la tuya. Libro de Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21, en el versículo 21, y solamente reténlo ahí. Vamos a dar lectura en un momento, pero primeramente quisiera orar, quisiera poner este servicio en las manos de Dios y que sea el Espíritu Santo, hermanos, quien en esta tarde nos dirige, nos guía, nos ministra, y que sea Él que traiga corrección en las áreas que necesitamos ser corregidos, que traiga restauración en las áreas que necesitamos ser restaurados, que traiga libertad en las áreas que necesitamos ser libres. Porque yo pienso que todos nosotros necesitamos en algún área de nuestras vidas algo de Dios para poder nosotros ser completamente libres para el Señor. Así es de que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y que Él nos guíe. Amén. Ayúdame a orar, pueblo de Dios. Bendito Dios todopoderoso, Señor, te damos gracias nuevamente, Padre amado, por una vez más, Señor, que tú, Señor, has derramado misericordia sobre cada uno de nosotros, fortaleza, restauración, ánimo. Señor, gracias, porque constantemente, Señor, el desánimo llega a las vidas, el cansancio físico e espiritual llega a las vidas, Señor. Pero es por tu gran misericordia, amado Señor, por el cual nos sostenemos de pie, Señor, porque nos agarramos de tu palabra, Señor, de tus promesas, de que si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Padre amado? Señor, ayúdanos a retener tu palabra cada día de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a vivirla cada día de nuestras vidas, Padre. Hoy nos hemos reunido aquí una vez más, Espíritu Santo, porque sabemos, mi Dios, que nuevamente, Señor, tú quieres, mi Dios, levantarnos, fortalecernos y bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y la iglesia del Señor dice: amén. Vamos a tomar nuestro asiento, pero no sin antes, hermanos, darle unas palmas al Señor, al Espíritu Santo. También estamos agradecidos con el Señor, hermanos, y le damos la bienvenida a nuestra hermana Belén, que después de un larguito tiempo, hermanos, de no estar con nosotros, hoy nuevamente la tenemos aquí. Amén. Así es que le damos gracias a Dios por ello, y le damos gracias a Dios a cada uno de ustedes que ya tienen un par de semanas quizás viniendo, segunda, tercera vez, primera vez quizás. Bienvenidos seas a la casa del Señor. Mira, iglesia, próximamente estamos por iniciar una serie de estudios acerca de las familias, acerca de el propósito de Dios para con las familias. Y yo siento, hermanos, que esta serie de estudios va a ser de gran bendición, porque ¿quién de aquí puede decir que tenemos en nuestro hogar una familia perfecta? Yo creo que muchos necesitamos de la dirección del Espíritu Santo para que nuestra familia pueda ser restaurada, para que nuestros hijos puedan ser esos hijos temerosos de Dios, que esos hijos puedan ser hijos que aprendan primeramente a tener temor de Dios, pero que también aprendan a ser agradecidos, que aprendan a glorificar, alabar y a exaltar a Dios. Que tengamos esposos, esposas que hagan lo mismo, padres, madres, que todos juntos, hermanos, podamos ser una familia que en el hogar se honra a Dios, que en el hogar se glorifica a Dios. Y yo pienso, mi amado hermano, que esa es una de las primordiales razones por las cuales Dios vino, como Él dice, Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido.
Desde el principio de la creación, en el libro de Génesis, Dios inició una familia con Adán y Eva. Y desde el principio de Génesis, el enemigo, hermanos, su blanco, su target, como dice en inglés, ¿verdad?, fue atacar a la familia. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a entrar en esta serie de estudios que yo siento que van a ser de bendición. Pero pues antes de entrar, hermanos, a la cuestión de la familia, hermanos, antes de entrar a la cuestión de buscar, hermanos, esos hijos, ¿verdad?, que glorifican a Dios en nuestros hogares. Yo creo que Dios quiere comenzar contigo y conmigo, mamá y papá, con la cabeza del hogar, ¿verdad?, con los pilares de cada hogar, que es papá y mamá, ¿verdad? Entonces vamos a entrar, hermanos, en un mensaje, hermanos, que quizás tú ya lo hayas escuchado, pero es algo que yo sentí que es necesario traer para dar inicio próximamente a los estudios que vamos a estar llevando a cabo. Así es que vamos a iniciar, hermanos. Aquí mira, aquí en la palabra de Dios, hermanos, tú ya conoces esta historia. Esto comienza, hermanos, con un siervo llamado Elías, que el nombre de Elías es Jehová con nosotros. Jehová está con nosotros, Jehová es el Señor. Qué nombre tan poderoso, hermanos, ¿verdad? Comienza, hermanos, con Elías, hermanos, luchando, hermanos, contra la corriente, para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se diera cuenta que saliera de ese engaño en la cual estaba cautivo. Que el pueblo de Israel saliera de ese engaño en la cual el enemigo los tenía esclavizados. Porque, hermanos, a pesar de que ellos ya tenían conocimiento de Dios, Dios ya los había sacado de la esclavitud, amado hermano. Pero más sin embargo, volvieron a caer bajo esclavitud. Volvieron a estar atados al pecado, atados a la idolatría, atados a servir a otros dioses paganos. Y llega un momento donde aquí Elías, hermanos, llega a este pueblo y empieza a tratar con el pueblo de Dios. Y mira, no voy a entrar en profundidad, hermanos. Tú ya sabes que era un combate entre Elías y los falsos profetas de Baal, y tú ya sabes todo lo que pasó. Pero quiero comenzar aquí, hermanos, donde Elías comienza a decirle a la gente: ¿hasta cuándo? Y este es en el versículo 21, capítulo 18, versículo 21. Les empieza a decir: ¿hasta cuándo seguirán ustedes, verdad, indecisos, titubeando entre dos pensamientos? O sea, entre dos deseos. Y les empieza a decir: si Jehová es Dios, seguir a Dios. Y si ustedes quieren servirle a Baal, entonces ir en pos de Baal. Pero no se engañen a ustedes mismos. No traten de servir a Dios y a Baal al mismo tiempo. Y empieza a hablarles de esta manera. Y el título del mensaje, hermanos, el título de este mensaje, enseñanza, meditación, como tú le quieras llamar, es hombres y mujeres de altar. Altar significa fe, convicción, entrega total. Entonces básicamente lo que estoy diciendo es hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de convicción, hombres y mujeres de entrega total. Hermano, mira, las personas de altar son aquellas personas, hermanos, que viven una vida, hermanos, consagrada y rendida a Dios. Y eso es lo que Dios busca en medio de su pueblo. El altar, el cual es presencia de Dios, el cual es comunicación con Dios. El altar es lo que nos va a ayudar a ti y a mí a sostener, a permanecer y a retener las bendiciones y el llamado de Dios en tu vida. Eso es lo que nos va a ayudar a retenerlo. Porque hay tantas personas que reciben llamado de Dios, porque hay tantas personas a las cuales Dios quiere bendecir, pero sin embargo las bendiciones no llegan. El llamado de Dios no se retiene en las personas. ¿Cuántas veces hemos visto personas, hermanos, que tienen un llamado, atienden al llamado,
pero al poquito tiempo ya los ves nuevamente sentados, sin hacer nada. Ya no quieren envolverse, abandonaron el llamado. ¿Por qué? Porque no pudieron retener lo que Dios les dio. ¿Por qué? Porque el altar en su vida personal, el altar estaba arruinado. En ese altar no había comunicación, no había presencia de Dios, no había fe. Todo eso se terminó, se arruinó. El altar hoy en día, hermanos, anteriormente era un altar que físicamente se edificaba. Hoy en día el altar es tu corazón para el Señor. Entonces, viéndolo de esta manera, hermanos, el altar es lo que va a ayudarte a ti y a mí a sostener, a retener las bendiciones y el llamado de Dios que Dios nos da. No hay persona alguna, hermanos, que pueda sostener, que sostenga o que pueda o que mantenga un cambio genuino en su vida, que mantenga un llamado de parte de Dios sin el altar, sin la presencia de Dios, sin la comunicación con Dios. A veces, hermanos, vemos a personas que, hermanos, Dios los rescató de ese pecado, de esa vida que vivían. Lo rescató de la drogadicción, del alcoholismo, lo rescató de tantas cosas que el mundo te ofrece allá. Y a veces vemos a estas personas siendo rescatadas por Dios. Vemos a estas personas, hermanos, que como Dios las rescató de la condición que se encontraban, los sanó, los hizo libres. Y después, en un periodo de tiempo, ya que son libres, ya que fueron libres, ya que Dios los rescató, vemos que muchas de estas personas nuevamente se van de donde Dios los sacó, vuelven al pecado de donde Dios los sacó, vuelven a tener la misma vida de donde Dios los rescató. Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que no mantuvieron el altar con fuego. En el Antiguo Testamento, Dios dio una orden a Moisés cuando por primera vez le dijo: edifica un altar, edifica un altar. Y que los sacerdotes, dijo, ese va a ser el trabajo de los sacerdotes, que se aseguren que nunca se apague el fuego del altar. Día y noche ese altar tenía que estar en fuego, en la llamarada. Y los sacerdotes, esa era su misión, cuidar y velar que no se apagara el altar, que no se apagara el fuego en ese altar. ¿Por qué muchas de estas personas regresan de donde Dios los había sacado? Porque dejaron apagar el fuego de su altar, dejaron apagar el fuego de la fe, el fuego de la oración, el fuego de la búsqueda de Dios, el fuego de la humildad hacia Dios, el fuego del rendimiento a Dios. Por eso es que se apaga ese fuego y regresan. Pero mira, una de las causas del fracaso espiritual es porque descuidaron o no atendieron el altar de su vida personal, y ese altar se arruinó. La pregunta es, ¿por qué se arruinó? Se arruina, hermanos, cuando no tenemos nuestras convicciones firmes. En la primera carta a los Reyes, Primera de Reyes 18:21, aquí estaba Elías, hermanos. Aquí estaba Elías y les hace una pregunta a este grupo. Lo estaban todos reunidos allí, y estos eran gente, personas del pueblo de Dios, que ellos se acostumbraban a adorar a un Dios llamado Baal. Incluso, hermanos, el pueblo de Dios, escucha esto, iglesia, el pueblo de Dios llegó a sacrificar hijos de ellos mismos a ese Dios llamado Baal. Y Elías, mi amado hermano, es cuando lo reúne y todo, porque él dice: ¿qué está pasando aquí? Ustedes ya tienen conocimiento de Jehová, ¿por qué hacen eso? Y llega y les dice: ¿hasta cuándo seguirán ustedes indecisos, titubeando entre dos pensamientos, entre dos deseos? Si Jehová es Dios, seguidle. Le dice, ¿verdad? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguir a Dios, servirle a Él. Dedica tu vida a Él, entrega tu vida a Él. Y si Baal para ti es tu Dios, id en pos de Él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Allí es para que ellos dijeran: amén, Jehová es mi Dios. Abandonaremos a Baal y seguiremos a Jehová. Pero estaban confundidos. No sabían por quién decidirse, si por Dios o por Baal. A pesar de que Baal nada había hecho por ellos, y Dios los había sacado de la esclavitud. Dios había abierto el mar rojo para que caminara en tierra seca por medio del mar rojo. Él abrió un camino nuevo donde no había camino. Por el desierto Él les sació su sed con agua que salía de una roca. Hermanos, ellos habían visto todo lo que Dios hacía. Jehová representa lo santo, representa la verdad, la vida, la bendición. Y Baal representa lo profano, deseos de la carne. Representa la mentira, el engaño, el pecado y al finalmente la muerte eterna. Ahora, si a ti te dijeran: decídete, ¿quieres a Jehová, que Él es santo, verdadero, Él es la vida, Él es la bendición? ¿O prefieres a Baal, el que es engaño, el que es mentira, el que es pecado y el cual te va a matar? ¿Por cuál te decidirías tú? Pero a veces estamos tan, no sé, hermanos, que hoy en día Baal para nosotros representaría, hermanos, todo lo que nos impide acercarnos a Dios. Todo lo que nos impide acercarnos con Dios, hermanos, el cual es el poder más alto. Para nosotros Baal hoy en día, hermanos, representaría el ego. El ego, la duda, hermanos. La duda nos detiene de rendirnos a Dios. Las ataduras de las posesiones materiales. Eso también, mi amado hermano, no nos ayuda, no, hermanos, nos aleja de acercarnos a Dios. La arrogancia y el orgullo nos desconecta de Dios. La falta de perdón y el resentimiento nos bloquea la condición, hermanos, la conexión con Dios. Las demandas de este mundo, hermanos, las distracciones y ¿verdad? Todo lo que, hermanos, está sobre la faz de la tierra nos consumen, ¿verdad? Las demandas del diario vivir, hermanos, nos pueden llevar a la negligencia espiritual. Y a veces, hermanos, nosotros también estamos confundidos. Si servimos a Dios o servimos todas estas demandas que el mundo que nos demanda. Todas estas cosas, hay que complacer acá, complacer allá, complacer al hombre acá, complacer a todo mundo, y hermanos, y no hayamos si decidirnos por Dios o por todas las demandas de este mundo. Y a veces nos decidimos por todas las demandas del mundo, y eso nos lleva a una negligencia espiritual, que ponemos lo espiritual para último lugar, que preferimos mejor agradar a mi patrón en el trabajo, agradar a mis hijos, agradar acá, agradar allá, al amigo, a la amiga, a esto, y se descuidan de la vida espiritual. Es que mis amigos me pidieron un favor, es que mi amiga me pide un favor, es que quieren que le dé raite para acá, es que haga esto, es que haga lo otro, y lo espiritual no hubo tiempo. Y esto es estar como este pueblo de Dios, confundido, no saber por quién decidirnos. Si por lo que verdaderamente tiene importancia en tu vida, para tu vida eterna, para la vida eterna de tus hijos, que es Dios, la instrucción de la palabra de Dios, o decidirte para cumplir con todas las demandas que el mundo te pide. Entonces, hermanos, mira, y llega aquí Elías y les dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Iglesia, yo quiero decirte una cosa. Es tiempo de tomar una decisión firme, iglesia. Es tiempo de tomar una decisión firme. Es tiempo de afirmarnos en nuestra fe. Es tiempo de afirmarnos en nuestras convicciones.
identidad en nuestras convicciones, hermanos, que nos dan la identidad como hijos de Dios. Este pueblo estaba indeciso. Si servimos a Dios o servimos las demandas de este mundo. En el versículo 30, Elías comienza y les dice: acérquense. Para esto Elías ya había preparado el terreno. Para este momento, hermanos, mira, dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 30 le dice: acercaos a mí, dice Elías. ¿Qué significa el nombre de Elías? Jehová. Jehová es mi salvación. Entonces básicamente está diciendo: acérquense a la salvación que Jehová les da. Acérquense al que puede dar la salvación. Acercaos a mí. Y él dice, vamos a leer el versículo 30. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mira, antes de pedir cualquier cosa a Dios, dice la palabra de Dios que el altar estaba arruinado. Esto significa que en el pueblo de Dios no había relación con Dios. No había oración allí. No había sacrificios para perdón de sus pecados. No había arrepentimiento. No había ofrendas. No había agradecimiento hacia Dios. Y aquí la palabra de Dios, hermano, nos dice, ¿verdad?, que antes de cualquier cosa, mira, Elías no se atrevió a pedirle a Dios que se manifestara su poder. Elías no se atrevió a pedirle, hermanos, a Dios un milagro antes de arreglar el altar que estaba arruinado. Arreglar el altar, hermanos, es restaurar, recobrar lo que se había perdido, recobrar lo que se había dañado, nuestra relación con Dios. O sea, aquí lo que él dijo, que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él se aseguró que primeramente, antes de que él le pidiera algo a Dios, que su altar, su corazón, sus convicciones, su fe estuvieran alineados con la palabra de Dios. Él empezó a arreglar, mi amado hermano, ese altar que estaba destruido. ¿Por qué estaba destruido? Porque el pueblo de Dios se había olvidado de ese altar. Los altares de Baal estaban brillantes, estaban, hermanos, en uso, estaban, hermanos, en acción. Había altares para ese Dios llamado Baal por donde quiera, hermanos, y ese estaba en uso continuamente. Pero el altar de Jehová estaba abandonado, estaba arruinado. Estaba arruinado. ¿Cómo está tu altar delante de Dios? ¿Cómo está mi altar? Entonces aquí dice que para que caiga el fuego de Dios, para que se manifieste el poder de Dios, para que haya milagros, transformación, tienes que arreglar el altar de Dios. Tienes que arreglar tu relación personal con Dios. Queremos hijos saludables. Queremos hijos llenos del Espíritu Santo en nuestro hogar. Queremos que nuestros hijos sean obedientes, que amen a Dios, que adoren a Dios, que le alaben a Dios. Arregla tu altar. Arregla tu corazón con Dios. Si allá hay arrogancia, arregla esa área. Si hay orgullo, arregla esa área. Si hay falta de perdón, arregla esa área de ese altar. Cualquier cosa, si hay duda en ese altar tuyo, en tu corazón, si hay duda, si hay incredulidad, si hay pereza espiritual, haya lo que haya, hermano, hermana que estás aquí, necesitamos arreglar ese altar personal para Jehová antes de pedirle cualquier cosa. Porque a veces le pedimos a Dios milagros, le pedimos a Dios que haga prodigios en nuestras vidas, en nuestro hogar, pero nuestra vida no está recta delante de Dios. Elías no se atrevió a pedirle nada antes de que arreglara el altar de Jehová. Arregla tu vida, arregla tu altar delante de Dios, y tú vas a ver cómo Dios va a derramar ese fuego, esa presencia, ese poder sobre esa necesidad en tu hogar,
sobre ese clamor, porque en cuanto Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, dice la palabra de Dios que él vino, puso el sacrificio, puso el cordero allí, hermanos, sobre la leña, y dice que oró a Jehová y le empezó a orar y dijo: Jehová, muéstrale a este pueblo quién es el verdadero Dios. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente Dios descendió, que descendió fuego del cielo, mi amado hermano. Descendió el poder de Dios sobre ese clamor que Elías hizo. Qué tan importante es arreglar el altar de Jehová, nuestro altar, nuestro corazón delante de Dios. Qué tan importante es reconocer, humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, ciertamente mi altar está arruinado. Señor, yo necesito arreglar este altar delante de ti. Yo necesito arrancar ese orgullo de mi corazón. Yo necesito arrancar esa pereza espiritual que no me deja avanzar. Yo necesito quitar esto, quitar lo otro, quitar lo que tú sabes que necesitas quitar. Necesitamos hacer eso, iglesia. Mira, esto es una preparación para que Dios se glorifique en esta serie de estudios que vamos a estar trayendo. Todos queremos hijos espirituales en casa. Amén, iglesia. Todos necesitamos la presencia de Dios en nuestro hogar, sobre nuestro esposo, sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos, sobre todo el hogar. Todos necesitamos eso. Pero ¿cómo podemos pedirle a Dios eso si el altar de Jehová está arruinado en ese hogar? Tú no te preocupes si el altar de tu esposo está arruinado. No te preocupes cómo está el altar de tus hijos ahorita. Preocúpate por el tuyo primero, para que tú puedas clamar por una bendición al Dios que todo lo puede. Mira, el altar del pueblo de Dios no estaba arreglado. El corazón del pueblo de Dios no estaba recto delante de Dios. Pero Elías se aseguró que el de él sí estuviera. Elías se aseguró de que él estaba recto delante de Dios. Y cuando un hombre que tenía el corazón recto delante de Dios clamó a Jehová, hermanos, cosas grandes sucedieron. Cosas poderosas sucedieron. Eso es lo único que Dios pide de ti y de mí. Después, hermanos, Elías preparó, arregló el altar de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 30, que él dijo: acercaos a mí y vean lo que Dios hará cuando yo clame a él. En el versículo 38 dice: entonces, en el versículo 38, hermanos, si tú te vas más adelantito, yo no le di este versículo a mi hermano Elías, pero mira, si tú te vas al versículo 38, dice que entonces, después de que Elías oró, clamó para que Dios mostrara su poder, dice la palabra de Dios, hermanos, que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Mira, el trato fue que el Dios que hiciera descender fuego del cielo y consumiera el holocausto, consumiera, hermanos, a ese cordero que estaba allí, que ese iba a ser el verdadero Dios. El Dios a cual la gente clamaba a Baal. Dice la palabra de Dios que primero los creyentes en Baal, primeramente ellos empezaron a gritarle a Baal: Baal, desciende fuego del cielo. Baal, muéstrale a Elías que tú eres el Dios verdadero. Hermanos, y nada sucedió. Dice la palabra de Dios que ellos se cansaron de gritarle a ese Dios, supuesto Dios Baal. Y dice la palabra de Dios que Elías hasta se burlaba, que le decía: oye, a lo mejor tu Dios está dormido, a lo mejor tu Dios está cansado y no los escucha. Y más gritaban ellos. Y dice aún que ellos se cortaban la piel, hermanos, se cortaban con navajas para que la sangre derramara, hermanos, como un sacrificio a su Dios Baal, para que les contestara. Pero se cansaron de clamar y nada pasó. Y ahí fue donde Elías dijo: ahora me toca a mí. Prepárense para lo que Dios va a hacer. Elías no tuvo que andar brincando, saltando, no tuvo que andarse cortando. Simplemente Elías dijo: Señor Jehová de los ejércitos, tú sabes que tú eres el único Dios verdadero, pero esta gente necesita saber eso. Señor, desciende fuego del cielo y consume este holocausto, consume hermano, este cordero.
Y dice la palabra de Dios, hermanos, que no solamente Dios envió fuego y no solamente consumió el cordero, sino que dice que era tan fuerte el fuego que consumió el cordero, hermanos, consumió la leña, las piedras que estaban allí las desbarató de lo caliente, consumió la tierra, consumió las piedras, todo lo consumió. Y de aquí pueden salir muchos mensajes, hermanos. Cada piedra, fueron 12 piedras que edificaban ese altar. Cada piedra, hermanos, si yo me voy por este lado, cada piedra representa algo que tú tienes que arreglar en tu vida, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el fuego vino, descendió y se llevó, consumió el holocausto y también consumió las piedras. Las piedras tipifican que el fuego de Dios, cuando tú te pones en las manos de Dios, ese fuego va a consumir el orgullo en tu vida, lo va a quemar, lo va a deshacer, va a consumir la falta de perdón, la incredulidad, va a consumir la pereza espiritual. Todo lo que le afecta a la presencia de Dios lo va a consumir Jehová, lo va a quemar, lo va a desbaratar y te va a dejar una persona limpia, limpia de toda atadura de pecado. Pero yo no me quiero ir por ese lado, aunque ya casi prediqué ahí, pero no me quiero ir por ese lado. Pero mira, mi amado hermano, cuando hay un altar en tu vida, el fuego de Dios consume la aflicción, la depresión, la falta de perdón, la amargura, la pereza para servir, la incredulidad, la mediocridad. Se consume, se quema por el poder de Dios. ¿Por qué en el altar, en tu relación con Dios, es donde Dios? ¿Por qué sucede esto? Porque en el altar, en tu relación con Dios, es donde Dios desciende fuego y manifiesta su poder. Hoy hay muchos dentro del pueblo del Señor que hemos abandonado el altar, que hemos abandonado nuestra relación con Dios, que hemos abandonado la oración, que hemos abandonado la búsqueda de Dios, que hemos abandonado la presencia de Dios en nuestro hogar, hemos abandonado la adoración a Dios. Hay muchos de entre pueblo de Dios, y yo puedo decirle, porque Dios me está poniendo decirlo. Pastor, ¿y usted cómo sabe cómo es mi vida personal? No, yo no sé. Yo no te estoy diciendo que eres tú o que eres tú. No, yo no estoy apuntando a nadie. Dios solamente me está revelando y me está diciendo, dilo, que hay mucho pueblo de Dios aquí, que la única vez que oran es cuando vienen a la iglesia los 10 minutos de oración, porque en su casa jamás oran. Diles que hay pueblo de Dios que se han olvidado de la oración personal. Diles que se han olvidado de la lectura de mi palabra, porque en su casa jamás abren la Biblia. Solamente la abren cuando el predicador les dice, abran la Biblia en este libro. Es la única vez que la abren. Pero en su casa es una Biblia que está empolvada. Hermanos, eso es que hemos olvidado, hemos abandonado el altar de Dios. Lo hemos abandonado. Un altar es donde ¿qué es un altar? ¿Qué es un altar? Un altar es donde hay un encuentro personal entre Dios y el hombre. Un altar es el lugar donde nos estamos consagrando continuamente. Es donde nos estamos rindiendo a la voluntad de Dios. Es donde cedemos nuestros derechos a Dios, porque Dios nos dio derechos a nosotros. Por eso Dios es tan misericordioso, tan grande. Dios te pudo haber creado a ti como un robot, que todo lo que Dios dijera tú lo hicieras al pie de la letra, como dice la palabra de Dios. Pero Dios no quiso crear robots. Dios te dio a ti el libre albedrío, si quieres la bendición de Dios o si quieres a Baal. Dios te está diciendo, tú decides, ¿quieres la bendición o quieres la maldición? Dios te da a ti libre albedrío, mi amado hermano. Y por eso es que, mira, hermanos, Dios, hermanos, hoy te está diciendo, ¿verdad? Un altar, hermanos, es donde hay un encuentro personal con Dios y el hombre.
Un altar es el lugar donde nos estamos consagrando continuamente. Es donde nos rendimos a Él, hermanos. Es donde nosotros cedemos nuestra voluntad. Ahí quería llegar. Tú tienes voluntad propia. Tú puedes decidir qué haces y qué no haces. Pero cuando tú le cedes tu voluntad a Dios, es cuando tú aprendes a decir: Señor, ya no se trata de qué es lo que yo quiero hacer. Ahora, Señor, yo quiero que tú me indiques qué es lo que tú quieres que yo haga. Ya no se trata de mí, Señor, ahora se trata de ti. Así como Pablo dijo: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Pablo nos estaba diciendo: yo ya no hago las cosas que mi carne quiere hacer, sino que ahora yo me sujeto a lo que Dios quiere que yo haga. Ya no se trata de dónde quiero yo ir, ahora se trata de dónde Dios me quiere enviar. Ya no se trata de dónde quiero yo servir, sino ahora se trata de dónde Dios me envía que yo sirva. Eso es cuando tú cedes tus derechos a Dios. Un altar es el lugar donde Dios se hace real en nuestra vida. Porque muchas veces decimos conocer a Dios, que servimos a un Dios real, a un Dios vivo, pero verdaderamente se ha manifestado en tu vida personal como un Dios real. Yo estoy seguro que tú has visto muchos milagros y bendiciones que Dios ha hecho en otras personas, y por eso tú dices: Dios es real. Pero has experimentado personalmente en tu vida, en tus hijos, un milagro sobrenatural de parte de Dios. Has experimentado la transformación, no un cambio, la transformación de vidas, de personas en tu hogar. Porque un cambio cualquier persona lo puede tener. Un emocionalista puede tener un cambio en su vida. Viene de allá del mundo, se emociona al sentir, a experimentar las cosas de Dios, se emociona y cambia. Cambia por una semana, por un mes, por 2 meses, por un año, y después, ¡pum!, otra vez sigue lo mismo. Eso fue un cambio temporal. Los cambios son temporales. Has experimentado tú en tu hogar, ya sea en tus hijos, en tu esposo, en tu persona misma, has experimentado una transformación real. Porque la transformación no cambia, es permanente. Hay muchas cosas que se han perdido y se están perdiendo, y necesitamos recuperarlas. Pero hay que recuperarlas con el altar. O sea, en el altar, en tu corazón. Hay que recuperar la consagración, la rendición a Dios. Un altar es un lugar de sacrificio. Queremos que Dios haga muchas cosas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, pero muy pocos están dispuestos al sacrificio. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios cuando nos dice: preséntame tu cuerpo como sacrificio vivo, agradable a mí? ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos dice todo esto? Un sacrificio vivo, mi amado hermano, es cuando nosotros nos rendimos a Dios. Es cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y nos enfocamos en el llamado que Dios nos ha hecho. Nos enfocamos en cumplir con la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Mucha gente se va a ir en contra de ti por ser obediente a Dios. Mucha gente te va a criticar. Mucha gente te va a hacer bullying. A ti, jovencito, jovencita, mucha gente en la escuela te va a hacer bullying por ser una sierva de Dios, por ser un siervo de Dios. Pero ese es el sacrificio que vamos a ofrecerle a Dios. Decir: Señor, cueste lo que cueste. Señor, hoy yo quiero ser restaurado. Hoy yo quiero ser un sacrificio vivo y agradable a ti, Señor. Un sacrificio es que tú vas a hacer a un lado toda la pereza espiritual. Ay, está muy caliente para ir a la iglesia. Hoy no, mejor hoy no.
haz a un lado esa pereza, esa excusa. Cuando está muy frío, ay, está muy frío, mejor no. Cuando está nublado, ay, está muy nublado. Cuando hay mucho viento, ay, no me voy a despeinar, se me van a volar las pestañas que me costaron $150. Pero siempre va a haber excusas, siempre. Estoy muy cansado, estoy muy cansada. Sí, pero ¿de qué? De servirle al hombre y no a Dios. Hermanos, déjame decirte, para todo encontramos excusas, para todo. Un sacrificio vivo es cuando tú te decides, te determinas, el decir, pase lo que pase, Señor, tú vas a hacer lo primordial en mi vida. Pase lo que pase, vengan enfermedades, vengan cansancios, vengan situaciones difíciles, sequedad, venga, hermanos, necesidad espiritual, necesidad, lo que sea, Señor, yo estaré allí adorándote. Ese es el sacrificio que Dios pide de nosotros, iglesia. Yo quiero decirte, mira, Abraham, con esto voy a terminar. Abraham fue un hombre de altar. Un hombre de altar, hermanos, ¿verdad? Un hombre que consagró su vida para Dios. La persona de altar es aquella que vive una vida consagrada al Señor, rendida al Señor. Y Abraham fue una persona que vivió esa vida. Pero llegó un momento, hermanos, en la vida de Abraham que sucedió algo triste. Que llegó un momento donde Dios lo probó. Llegó un momento donde vino dificultades a la vida de Abraham. Llegó un momento donde dice la palabra de Dios que vino hambre en el lugar donde él estaba. Vino hambre, vino una sequía, vino hambre, no había nada, no se producía nada. Y de todos los lugares que Abraham podía ir, él decidió descender a Egipto. Tú sabes que para nosotros Egipto tipifica el mundo. Egipto tipifica el pecado. Egipto tipifica, hermanos, el mundo de personas que no quieren nada con Cristo. Él descendió a Egipto y él se quedó allí. Él moró allí en Egipto. Y una vez que él moró a Egipto, hermanos, una vez que él descendió allí, ¿qué fue lo primero que hizo? Abraham empezó a echar mentiras. Empezó a decir, ella no es mi mujer, es mi hermana. Empezó a hacer tantas cosas. Pero esto, hermano, Dios permitió todo esto para una enseñanza para ti y para mí. ¿Qué pasa cuando tú y yo descendemos a Egipto? Cuando tú y yo empezamos a descender a esos lugares de donde Dios nos sacó, lo primero que desciende en nosotros es la oración. Lo primero que desciende es la búsqueda del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya estás muy ocupado, ocupada en las cosas terrenales. Lo primero que desciende es, amado hermano, ¿verdad? Lo que te acerca a Dios, la consagración a Dios, la obediencia a Dios, la búsqueda del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Todo eso empieza a descender en tu vida. Ya pronto llegas a la iglesia, pero llegas y ya no sientes el fuego del Espíritu Santo en tu ser. Ya no te gozas en las alabanzas, ya no te gozas en la palabra, ya no te gozas, ya no te gozas en nada. Es que todo eso descendió en ti. Te descuidaste del altar. Hoy Dios nos invita, iglesia. Hoy Dios nos está invitando a ti y a mí a que regresemos nuevamente, que retomemos el reto de volver a edificar ese altar, de arreglar el altar delante de Dios, de volver a la oración, de volver a la búsqueda del Espíritu Santo en tu vida, en tu tiempo personal, de volver a la palabra de Dios, iglesia, a la palabra de Dios. No volver a una religión. No, la religión no va a hacer nada en tu vida. La religión no va a traer cambios a tu vida. La religión no va a traer transformación a tu vida. La religión jamás te va a salvar, ni a ti ni a tu familia. Lo que a ti te salva es la relación. La palabra de Dios activa en tu vida. Esto es lo que te va a traer convicción. Esto es lo que te va a traer bendición. Esto es lo que te va a traer salvación.
Entonces, iglesia, mira, yo solamente con esto termino. Solamente hoy Dios nos está haciendo una invitación y nos llama a que tomemos una decisión. La palabra de Dios en el versículo 18, si lo puede poner mi hermano Elías nuevamente, ¿verdad? En el versículo 18, hermanos, Elías les da una exhortación al pueblo de Dios. Y este es el pueblo de Dios que ya conocía a Jehová, ya había experimentado el poder de Dios, pero se habían apartado de él. Y les empieza a decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo dejarás de vivir una religión en tu vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Elías está diciendo: decídete, iglesia, decídete, pueblo de Dios, decídete a abandonar las cosas que te detienen de conectarte con el Espíritu Santo. Decídete a abandonar todas las demandas que este mundo te exige. Decídete a abandonar todo y poner a Dios en primer lugar. No te estoy diciendo que eches a un lado lo que te demanda para sobrevivir en este mundo, no. Pero sí pon a Dios primero en tu vida, sobre todas las cosas. Dice: ¿hasta cuándo estarás? Estas son mis palabras. ¿Hasta cuándo estarás atrapado, esclavizado entre dos decisiones que necesitas tomar? Entre si servir a Dios o servir la religión, entre si servir a Dios o servir al mundo. ¿Hasta cuándo? Dice Elías. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo piensas tú hacer un cambio real en tu vida? ¿Hasta cuándo piensas tú verdaderamente tomar la decisión, la iniciativa, la determinación de decir: Señor, hoy comienzo una vida nueva en ti, Señor? Hoy entrego todo mi ser, hoy entrego todos mis pensamientos, mi corazón, mi cuerpo, alma y espíritu, te los entrego a ti. Hoy te entrego a ti, Señor, mis derechos. Hoy te entrego a ti todo lo que yo soy. Este es el día, iglesia. Papá, mamá que estás aquí, este es el día. Este es el inicio de lo que Dios quiere comenzar. Una serie de estudios acerca de la familia, donde Dios pueda restaurar lo que necesite restaurar en cada hogar. Quizás muchos dirán: pastor, para mí ya es muy difícil. Ya mis hijos son mayores de edad, y aunque viven en mi casa son rebeldes. Aunque viven en mi casa ya no quieren nada con Dios. Mira, déjame decirte que yo fui un hombre rebelde. Yo no quise nada con Dios. Yo ya tenía mis 33 años, ya todavía no quería nada con Dios. Pero cuando hubo un papá, una mamá que se rindió a Cristo y empezó a clamar a Dios: Señor, envíe ese fuego de Dios y que caiga sobre mi hijo Miguel. Señor, que los cielos sean abiertos y desciende ese fuego que va a transformar el corazón de mi hijo rebelde. Hermanos, aunque yo ya tenía 30 y tantos años allá en el mundo, hermano, en los vicios, en todo, ese fuego descendió, ese fuego cayó sobre mí, me consumió y consumió todos mis vicios, hermano. Y yo pude tener, hermanos, un rescate de donde me tenía atrapado el enemigo. Para Dios no hay nada imposible, iglesia. No importa en qué tan mal condición estén tus hijos ahora mismo. No importa qué tan apartados estén del llamado de Dios. Sé tú el primero, la primera en tomar ese paso de fe, en tomar ese paso, esa convicción, esa determinación de decir: Señor, si yo quiero ver un cambio en mi hogar, que ese cambio comience conmigo, Señor. Que ese cambio comience en mi vida, en mi corazón, en mi altar. Hoy, Señor, yo entrego mi altar a ti. Hoy, Señor, hoy yo me decido, me determino a arreglar ese altar que está arruinado en mi vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia? Yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes en tu hogar y en el mío. Pero para ello
tiene que haber personas que le ceden su propia voluntad personal a Dios. Quizás tú tienes muchos planes, pero planes que solamente quizás te van a beneficiar en lo terrenal y temporalmente. Los planes que Dios tiene te van a beneficiar por toda la eternidad, a ti y a tus generaciones venideras. Decídete hoy, iglesia. Decídete hoy. Mira, yo quiero hacer un llamado al altar a todos aquellos